Estoy seguro que siempre has querido construir un frontal sobre tus datos, pero no sabes del lenguaje de programación de frontales o de framework como React, o bien echas de menos alguna característica nativa que se complemente mejor con tus datos de Power BI. Hoy te voy a presentar una herramienta donde puedes crear funcionalidades muy avanzadas a base de clics en Palantir Foundry. Bien, hoy vamos a ver una herramienta llamada Workshop, que es una de las aplicaciones que tiene Palantir para construir frontales sobre tus datos. La otra herramienta que tiene Palantir te permite construir frontales mucho más customizados utilizando React. En este vídeo no lo vamos a ver, vamos a empezar con la más básica y la que no requiere de ningún lenguaje de programación, simplemente todo es o casi todo es a base de clics. En otro vídeo vamos a ver esa otra aplicación donde puedes crear frontales mucho más customizados. Vale, para no retrasarnos mucho más, pues estoy aquí en mi Compass, en mi file space de Palantir, y voy a crear una aplicación que, como ya he dicho, va a ser Workshop Module. Bueno, pues una vez que hemos abierto esta aplicación, que la hemos creado, vemos un poco el layout que nos presenta. Por un lado tenemos en la parte izquierda configuraciones o submenús que vamos a ir tocando durante el desarrollo de este frontal, que ahora veremos. En la parte central tenemos pues todo el resultado final de esa aplicación, ¿vale? Lo que vayamos a ir construyendo, pues aquí lo vamos a ir viendo. Y en el lado derecho tenemos un menú de configuración en función de lo que estemos en ese momento cliqueando. Por ejemplo, si yo cliqueo en el header, pues vemos que se nos presenta unas opciones, pero si cliqueo en este section de aquí, pues vemos que se nos presenta otras opciones. Más cosas que tenemos que saber es que podemos trabajar por ramas, como cualquier aplicación en Palantir Foundry. En este caso estoy trabajando sobre la rama main. Y también vemos una versión, en este caso estamos en la 0.1.0, y cuando le demos a Save and Publish y le demos a View, pues lo que vamos a ver es la versión actual o la última desplegada, ¿vale? En este caso también podemos hacer o desactivar que cada vez que guardemos se nos publique, porque es el comportamiento por defecto de Palantir, ¿vale? Yo en este caso lo voy a desactivar. Y también podemos hacer que nos pregunte Palantir qué versión queremos que se guarde o se publique cuando le damos a guardar. En el lado izquierdo tenemos submenús un poco o bastante importantes, diría yo, como por ejemplo el de Layout. En el de Layout vemos un poco, pues, como su propio nombre indica, la estructura, el layout de nuestro cuadro de mandos, ¿vale? En este caso se compone de un header y de una page, y a su vez esta page se compone de dos secciones. Ahora mismo algo muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, podemos introducir nuevas secciones y aquí ya vamos jugando con esas secciones que vayamos construyendo. Esto lo vamos a ver a lo largo del vídeo. También tenemos variables, que ahora veremos lo que son, pero ya os adelanto que son pues parámetros o variables, como su propio nombre indica, que vamos a ir utilizando en las distintas herramientas y widgets de Workshop. Y tenemos pues otra serie de configuraciones como tema oscuro o por ejemplo la tipografía, el tamaño de la fuente, etc. Bueno, pues para no tratarnos mucho más vamos a empezar a trabajar. Voy a trabajar sobre los objetos construidos en el vídeo anterior de la ontología, de Aircraft, Airline, etc. Así que si todavía no te has visto ese vídeo, pues primero te recomiendo que lo veas para que tengas ese conjunto de datos, ¿vale? Ya configurado. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. En este caso voy a llamarlo Flight Control Plane, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir tocando. Aquí, como vemos, podemos poner un título, por ejemplo, Testing. Y podemos poner pues un icono, ¿vale? De esta forma, y cambiar el color también, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, a un naranja. Y de esta forma podemos ir configurando el header de la aplicación. En mi caso, este header se me queda un poco pobre en cuanto a configuración, entonces hay un pequeño truquito que os voy a enseñar, ¿vale? Donde vamos a introducirla, pues por ejemplo, aquí arriba, ¿vale? Voy a borrar esta. Voy a desactivar el module header, que es básicamente pues este recuadro que estamos viendo aquí. Si lo desactivamos ya no tenemos ninguno. Y voy a activar el header de la sección, ¿vale? Y en este header de la sección
pues ahora ya sí puedo tocar muchas más cosas, como veréis, de formato. Bueno, es simplemente una tontería, pero que ya os enseño pequeños truquitos de que tiene la Workshop, esta aplicación. Bueno, pues voy a llamar este título Flight Control Plane y le voy a poner un icono. En mi caso, como está muy relacionado con los vuelos, pues voy a poner un icono de un vuelo. Voy a customizar también el color, le puedo poner un color, pues sí, azul, y puedo hacer también que aplique al título, como queramos. En mi caso, no. También voy a modificar para que no sea un subheader, sino que lo que quiero que sea básicamente es el page header, para que se vea más grande, ¿vale? Y podemos modificar también aquí, pues, si hay padding o no hay padding. Si ponemos un padding compacto, vemos que automáticamente todo lo que está dentro, pues se le asocia un padding en todos los sentidos, horizontal y vertical, ¿vale? Podemos aumentar el tamaño del padding, en mi caso voy a poner compacto, y podemos hacer que la relación del header con las distintas secciones haya una línea, no la haya, o incluso cambiar el color de fondo. Por eso os iba diciendo que ese header nos da mucho más juego a la hora de personalizarlo. Bien, una cosa que vamos a hacer ahora es crear, pues, las primeras variables, como os iba adelantando. Una variable, pues hay de mucho tipo, string, boolean, numeric, pero también tenemos object set, que esto nos va a permitir construir variables que sean object types de nuestra ontología. Vamos a darle a object set definition, y aquí vamos a seleccionar el objeto de la ontología que queremos traernos. En este caso me voy a traer vuelos, seleccionamos, y vamos a dejarlo tal y como nos viene aquí. No os voy a explicar ahora mismo nada de qué son los filtros, de qué son los linkeos, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a traernos otras variables, otro object type, que en este caso va a ser, pues, por ejemplo, la aerolínea. Bien. Y, bueno, pues le damos a cerrar. Y ahora vamos a crear dos variables derivadas de esa variable object type. En este caso va a ser una variable tipo numérico. Y fijaros, voy a marcar la opción de object set aggregation. Y esto lo que nos va a permitir es construir una métrica a partir de, o una agregación a partir de un object type que ya hayamos definido. Por ejemplo, en el caso del flight, quiero contar cuántos vuelos hay, pues le doy a count y automáticamente ya me lo cuenta, flight count, ¿vale? Voy a hacer lo mismo para el caso de las aerolíneas, ¿vale? Voy a darle a numeric, object set aggregation, airline, count. Ahí va, hay más, hay suma, mínimo, máximo, mediana, media, etcétera, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacerlo un poco simple. Bueno, pues ya tenemos nuestro header personalizado, tenemos nuestras primeras variables, vamos a construir nuestro primer widget. Para construir un widget simplemente vamos a cliquear en alguna parte de donde veamos un simbolito más o directamente en Add Widget. Yo quiero construir un widget arriba a la derecha, le doy a más, y mi widget, como veis, hay un montón de tipos de widget, ¿vale? De object table, de metric card, de botones, de gráficos, incluso podemos crear el nuestro customizado. Bien, en mi caso va a ser el primer widget algo muy simple, una metric card, es decir, una tarjeta que nos muestre una métrica muy sencilla. Y aquí a la derecha, como decía al principio, nos aparecen las opciones de configuración de ese widget. Yo en este caso voy a crear, pues, dos métricas, ¿vale? La primera se va a llamar número de vuelos, ¿vale? No le voy a poner un icono y le tenemos que decir de dónde sacar el valor. En este caso, como yo ya he creado esa variable, pues le voy a decir que es una variable de tipo number y que es concretamente la de flight count. Y como vemos, ya lo vemos ahí, ¿vale? Vamos a ir para atrás y vamos a mostrar la segunda métrica, que es la de number airline, ¿vale? De nuevo, es de tipo numérico y airline count, ¿vale? Y ya tenemos aquí nuestra primera métrica, ¿vale? Que podemos personalizar también el cómo se ve.
En este caso vemos que hay opciones de que sea una car, una tag, o en forma de tag o en forma de lista, ¿vale? Y por cada una de ellas también podemos mostrar cómo queremos que se vea, si en horizontal, en vertical, side por side o staked o como queramos, ¿vale? En mi caso yo lo voy a dejar así, pero voy a añadir una opción, bueno, voy a personalizarlo para que sea lista, para que sea mejor, y voy a añadir una opción para que se vea un poquito mejor, ya que como vemos los números no tienen el separador de punto decimal y es algo bueno, que para a la hora de leer el producto o el número pues nos puede confundir un poco. En este caso voy a darle a Number Flights y aquí tenemos opciones de formateo, ¿vale? En Use Graphing pues vamos a poner que lo agrupe y automáticamente ya vemos que esa opción se aplica por defecto. Vamos a hacer lo mismo con el número de aerolíneas, ¿vale? Y en este caso, como no es superior a 1000, pues no vamos a ver ese separador. Bien. Siguiente cosa que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a crear nuestros primeros filtros. En esta sección de aquí voy a renombrarla para que sea Filters y le voy a poner un icono, ¿vale? Para que quede todo mucho más visual. Y vamos a darle a Add Widget y vamos a buscar, bueno, tenemos aquí el de Filter List. Bien, este widget lo que nos va a permitir es filtrar por propiedades de nuestro objeto de la ontología. Vamos a verlo mejor. Vamos a seleccionar un objeto, en este caso vuelos, bien. Y bueno, pues ahora tenemos que añadir por qué propiedades de ese objeto queremos filtrar. Pues por ejemplo, una de ellas puede ser el origen, otra puede ser el destino y otra puede ser, pues por ejemplo, algo, vamos a buscar, mira, aquí está flight date, por ejemplo, ¿vale? Y fijaros que podemos buscar o podemos filtrar por el origen, por el destino, por flight date, introducir una fecha de inicio, introducir una fecha final, e incluso cada una de estas se puede personalizar. En este caso estoy utilizando la del histograma, pero podemos hacer que sea pues una selección múltiple, ¿vale? De tal forma que cuando cliquemos pues aparezca esta opción, o puede ser una single select drop down, o una búsqueda por palabra clave. Yo voy a dejarlo en forma de histograma, creo que se ve muy bien, muy visual. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí, nuestro primer widget filter configurado. Nuestro widget filter nos da una opción que es muy interesante, que es el output data, ¿vale? En este caso, este output data es una variable que de hecho nos ha creado, como vemos aquí arriba a la izquierda, en la cual vamos a poder filtrar vuelos por esa propiedad. Es decir, vamos a poder reutilizar en otros widgets el resultado de ese filtrado para, pues como digo, para otros widgets. Esto se va a ver mejor ahora. Por ejemplo, vamos a renombrarlo y vamos a hacer que sea filter flights. Bien. Y vamos a crear un nuevo objeto, ¿vale? Un object set definition que utilice flight. Y en este caso, fijaros que en el filtro vamos a decir que usa una variable y sea la de filter flights, ¿vale? Bien. Ahora, bueno, perdonad, vamos a renombrarla, vamos a darle un nombre, por ejemplo, flight filtered, ¿vale? Y fijaros ahora una cosa muy curiosa, y es que tenemos nuestro objeto flight y nuestro objeto flight filtered, pues digamos que filtrado ya ese conjunto de datos. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Pues en una tabla, es lo más sencillo. Vamos a crear un nuevo widget que sea un object table, y en este object table vamos a decirle que sea flight filtered, ¿vale? Y vamos a añadir una serie de propiedades, pues por ejemplo, el origin city name, el destination, ¿dónde está? Por aquí. City name, también podemos hacer, pues bueno, podemos asociar un montón de cosas, el día de salida, la distancia, o incluso, por ejemplo, el día de vuelo y el flight number. Bueno, con esto, ¿vale? Un poquito así
escogidas un poco al azar, simplemente para que lo veáis, pues ya tenemos nuestro objeto filtrado, bueno, representado en una tabla. Ahora, gracias a que hemos utilizado el objeto filtrado con la propiedad de filtrado, pues fijaros que si cliqueamos aquí, la tabla se va a recalcular para pues digamos que ese filtro, ¿vale? Igual que si yo pongo, pues por ejemplo, esta ciudad, Denver, pues nos filtra todo por pues por ese filtro, ¿vale? Si os fijáis, veis que aquí arriba a la derecha no se está actualizando el número. Y esto es porque el number flight simplemente parte de flight count, de esta propiedad de aquí, y flight count parte de flight, es decir, del objeto sin el filtro, ¿vale? Si nosotros queremos aplicar el objeto con el filtro, pues tendríamos que cambiarlo, flight filter, y ahora, fijaros que si yo voy cambiando esos filtros, se va actualizando ese numerito de ahí. Bueno, pues ya tenemos nuestra sección, que de hecho le vamos a quitar el header, ¿vale? Tenemos nuestra sección con nuestro filtro y tabla, algo pues muy sencillo. Y ahora lo que queremos hacer es indicar, por así decirlo, o ver las alertas que tiene un determinado vuelo, asociado a un determinado vuelo, ¿vale? ¿Cómo vamos pues a hacer eso? Bueno, pues vamos a crear aquí el layout, una nueva que sea un new overlay, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es pues desplegarnos, como su propio nombre indica, un overlay, es decir, algo que está por encima de nuestra pantalla principal, y aquí vamos a poder visualizar pues todo. Bueno, pues para que esto sea visible, fijaros, no queremos que siempre esté visible, sino que esté visible cuando cliqueamos sobre un objeto, pues tenemos que seleccionarlo. ¿Cómo vamos a hacer que cuando cliqueemos sobre un objeto ese overlay se active? Bueno, pues de forma muy sencilla. Fijaros que nuestro Object Table, al igual que nuestro filter, nos da una propiedad que es un output, que es el Object Table 1 Active Object, que básicamente esto es una variable que recoge el objeto que actualmente tenemos pinchado, que tenemos cliqueado, ¿vale? Podemos renombrarlo y poner que este sea nuestro flight selected. Bueno, vamos a modificar la variable condicional de ese overlay. En este caso vamos a cliquear sobre overlay y aquí, que es donde vamos a poder configurar esa variable, vamos a darle a nueva variable y variable transformation. Y aquí lo que vamos a seleccionar es, bueno, pues is not null, ¿vale? Seleccionamos el valor, fly selected, pues que automáticamente aparezca. Y como vemos, ahora si cliqueamos sobre uno de esos objetos aparece el overlay. Bien, vamos a configurar el overlay. El overlay, como vemos, tiene como dos partes. Yo voy a cargarme esta parte de aquí, ¿vale? Y le voy a poner que tenga un header. Bueno, vamos a overlay, vale, perfecto. Esto lo quitamos y esto le damos a section header, perfecto, ¿vale? Pues le vamos a dar un título, por ejemplo, flight alerts, ¿vale? Y vamos a poner un icono, pues, por ejemplo, este de alertas, ¿vale? Vamos a customizar el color, que sea algo amarillo, por ejemplo, y el header, pues que sea algo así, o más que una page header, así, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a quitar el overlay, el header del overlay para que quede mucho más bonito. Y bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues aquí vamos a configurar el layout, ¿vale? Y vamos a hacer que sea un layout por filas. Y ahora me vais a entender el por qué. En este layout de aquí vamos a añadir un botón, ¿vale? Ahora vamos a ver qué hace este botón. Vamos de hecho, perdonad, a renombrarlo ya. Y va a ser set root cause. Y esto lo que va a permitir es seleccionar la causa raíz. Esto viene muy ligado a lo que ya vimos en el anterior vídeo. Si visteis el anterior vídeo, creamos una acción que lo que hacía era personalizar esa causa raíz, ¿no? Es decir, que el usuario pueda introducir
el valor de la causa raíz de por qué esa alerta. Bien, bueno, pues en este caso vamos a dejar el botón tal que así, vamos a decir que rellene todo el espacio y bueno, no está de más decir que podemos configurar el botón pues como queramos, ¿vale? El color pues podemos ponerlo al que más nos guste, pues puede ser perfectamente un verde clarito, por ejemplo. Le podemos poner un icono, pues este de aquí, por ejemplo, y un icono a la derecha. Yo en este caso voy a dejarlo solo con este icono de aquí, y aquí en OnClick vemos que está la acción que va a desencadenar, que pueden ser varias, un evento, una acción, una URL, perdonad. Bueno, voy a clicar sobre acción y voy a seleccionar mi acción que hemos creado, que es la de asignar causa raíz. Ahora, si cliqueamos, vemos que salta automáticamente bueno, pues esa acción. ¿De dónde viene esto? Pues como ya os dije en el anterior vídeo, viene de la Ontology Manager, que si buscamos aquí OFT, a ver, Action, ¿vale? Pues aquí la tenemos, cuáles son las reglas y los parámetros, que en este caso son dos. Si vamos al parámetro de causa raíz, vemos que lo que he configurado es que sea una opción múltiple, es decir, que haya distintas opciones. Podemos hacer que el usuario pues pueda escribir la opción que a él le da la gana, podemos hacer aquí pues un poco lo que queramos. Yo en este caso he seleccionado esta opción para que nos dé o acotar los valores posibles, ¿vale? Y eso es el motivo por el que si yo despliego o cliqueo aquí, pues me aparecen todas las opciones que he configurado. Bien, también me aparece a qué alerta quiero modificar o asignar esa acción y ahora por el momento voy a dejarlo tal que así. Vamos a ir al segundo widget. El segundo widget va a ser una nueva Object Table, ¿vale? Pero esta Object Table va a ser de las alertas que tiene asociado ese vuelo que hemos cliqueado. Bien, vamos a crear una variable que en este caso va a ser un nuevo Object Definition y aquí vamos a hacer que parta del objeto de Object Flight Selected, que es este de aquí, ¿vale? Y vamos a darle a esta opción. Esta opción lo que nos va a hacer es traer el objeto relacionado a el objeto relacionado a ese otro objeto, es decir, que están linkeados, ¿vale? Que hay un link. Y en este caso le voy a decir que me traiga todas las alertas relacionadas a ese vuelo seleccionado. Recordad que esta variable viene de la tabla que tenemos al principio del todo, ¿vale? Bueno, pues le damos a Flight Alert y automáticamente vamos a renombrarla para que sea pues Flight Alert, ¿vale? Y aquí en el Object Type pues vamos a seleccionarla. Bien, en este caso como no tenemos vuelos, o mejor dicho alertas, pues no estamos viendo ningunas. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, pues vamos a crear una nueva propiedad aquí en la tabla principal que sea, por ejemplo, pues link object y tenemos aquí varias, ¿vale? Como por ejemplo Flight Alert. Vemos aquí pues todas las alertas. En este caso yo no voy a querer calcular esos, por lo tanto le voy a dar al title, lo que yo quiero es el número de Flight Alert que tiene, no la alerta en sí, ¿vale? Y vamos a darle Aggregation on Property y Count. Y automáticamente vemos que aquí podemos ver pues las alertas que tiene ese vuelo, ¿vale? Vamos a darle hacia atrás y podemos cambiar el título para que sea Count of Flights Alert. Bien, por lo tanto ahora vamos a cliquear sobre una que tenga alerta para ver cómo quedaría la tabla, y la tabla es un poco fea ya que ahora mismo pues no tenemos puesto prácticamente nada. Vamos a poner la razón, la causa raíz, que no la veo por ahora por aquí, y bueno, pues con esto al fin y al cabo nos valdría, ya que es un poco ejemplo, el título de la alerta y razones de cancelación. Bueno, si lo pensamos un poquito mejor seguro que nos sale algo mejor, ¿vale? Pero ahora mismo pues estamos aquí seleccionándolo un poquito al azar, ¿vale? Vamos a renombrar la variable de la alerta para poner Flight Alert Selected, y ahora veréis el por qué yo estoy renombrando esta variable, y es porque la vamos a necesitar, ¿vale?
También tenemos aquí pues que vamos a poner que las columnas se rellenen horizontalmente, ¿vale? Y bien, ¿qué tenemos ahora entonces? Bueno, pues vamos a ir al botón y al botón de nuevo vamos a ponerle, vamos a modificar los parámetros de configuración. En el caso de la Flight Alert, pues vamos a hacer que la variable sea el Flight Alert Selected, el que estamos seleccionando, y vamos a hacer que no se vea en el formulario, ya que es absurdo que una vez seleccionada se vea en el formulario. Bueno, vamos a dejarlo visible y ahora veréis para qué sirve exactamente eso. Y la otra es la causa raíz, que en este caso vamos a dejarlo visible. Bueno, pues si cliqueamos, vemos que nos aparece la alerta que tenemos seleccionado y una de las causas raíces. ¿Qué pasa? Que es absurdo que nos muestre la alerta que estamos seleccionando, por eso yo aquí había puesto pues que esto no se vea, ¿vale? Y automáticamente ahora pues no es modificable, ¿vale? El usuario no puede modificar cuál es la alerta que está poniendo. Bien, si le damos a que sea una opción, por ejemplo, la opción de limpieza, causa raíz, pues limpieza, y le damos a enviar, vemos que automáticamente el valor de la causa raíz se ha cambiado. Hemos tomado hemos hecho una especie de write back sobre nuestros datos. Ok, pues aunque esto no haya quedado pues muy bonito, ya que se puede mejorar bastante, de hecho en el overlay pues podemos hacer que tenga también padding, ¿vale? Y estas secciones también pues con padding para que sea mucho más bonito, ¿vale? Podemos hacer que no haya, ¿dónde estaba? Que no tenga bordes, ¿ok? Y que esta parte de aquí, que sea el botón, podemos hacerlo también sin borde prácticamente y, a ver, y sin color, ¿vale? Y fijaros ya la forma que va tomando esto, es decir, podemos personalizarlo a nuestro modo totalmente, y si le echamos aquí pues hora, nos puede quedar cuadros de mando muy chulos, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, pues en la parte de filtrado vemos, bueno, vamos a darle a guardar para que veáis cómo está quedando esto, ¿vale? Y vemos que, bueno, pues está quedando bastante chulo, ¿no? Yo diría que lo único que me gustaría es que el filtro sea colapsable, es decir, que si no quiero filtrar nada, pues que no me esté molestando. Vamos a hacer un par de cambios, porque si os habéis fijado, cuando abro la pestaña se me abre lo primero el overlay, y esto básicamente es porque tenemos el overlay, la variable de visibilidad is not null a is not empty, que sería lo más apropiado, ¿vale? Que no esté vacío, ya que cuando entramos, ya que con is not null cuando entramos pues no está nulo, pero está vacío, es la diferencia, ¿vale? Por lo tanto is not null se cumple y nos muestra el overlay. Cuando le damos a View ahora, pues vemos que no nos sale, y cuando cliqueamos, pues sí nos sale, ¿vale? Por ejemplo, si cliqueamos en esta, vemos las causas. Bien, pero lo que yo iba diciendo es que quiero que en Filter aparezca o que sea colapsable, y eso es muy sencillo, simplemente indicándolo aquí. Vamos a guardar otra vez, y vemos ahora, vemos este icono que podemos clicar en él para expandir o colapsar esta sección de aquí. Bueno, pues con esto ya terminaríamos todo lo relacionado con Workshop. Como veis, es una herramienta muy potente, y simplemente para que os hagáis una idea, os muestro en pantalla pues cuadros de mandos que se pueden hacer realmente complejos, incluso con distintas tabs, que cuando clique sobre las tabs aparezcan pues otras pestañas, actualicemos el estado por el estado que queramos, actualizar la prioridad a una más alta, media, ver el coche asociado, ¿vale? Y automáticamente nos lleva a otro overlay, es decir, podemos hacer una aplicación realmente compleja, y como veis, sin necesidad de programar absolutamente nada en TypeScript, en React o en el lenguaje que podáis utilizar para programar un frontend. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos cumplido, hemos visto bastantes piezas básicas de Palantir. Empezamos, si os acordáis, con las piezas más básicas de transformación de datos, como puede ser Code Repository y Pipeline Builder. Continuamos con la ontología, y ahora hemos visto
una de las posibles aplicaciones que podemos sacar de nuestros datos, que es para construir, para visualizar y en definitiva para utilizar nuestros datos en una aplicación operativa. Otro caso de uso puede ser para entrenar modelos de Machine Learning, que también veremos en un vídeo cómo se haría eso en Palantir. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que dejes tu me gusta y te espero en los comentarios para cualquier duda o incluso recomendación para próximos vídeos. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro y te veo en el próximo vídeo.